Buenos días. Buenos días. Muy bien. Bueno, ¿cómo les fue? ¿Sí lograron investigar lo de la nomenclatura bueno, la clasificación de las enzimas? Sí, más o menos. Sí alcancé a ver algunos de los trabajos que me enviaron, pero ya si me lo mandaron más tarde o ahorita ya no he checado el correo. Ya no los he visto, ahorita los reviso. Eh, pues digamos que la intención era que reforzaran esto que revisamos el día de ayer. Y bueno, espero que lo hayan hecho. Acuérdense que las tareas como tal no tienen un valor, ¿verdad? Para la calificación, pero sí es importante que las hagan. Eh, entonces, pues al final eso les va a ayudar a que en el examen les vaya mejor. Voy a tomar lista nada más para asegurarme que están todos, creo que sí. Alonso Torres Nayeli, Presente. Arroyo Muñiz, Hugo, Presente, Muñoz. Muñoz, perdón. Castillo Hernández, Ana Rocío. Presente. Castillo Vázquez, Estefanía. Presente. Del Ángel Dalirio. Presente. Frías Tobar Daniel. Presente. El Martínez José Israel. Presente. Isaís Delgado Emanuel. Presente. Y Medina Guzmán José Manuel. Presente. Gracias. Bueno, entonces aquí quiero hacer una pausa, ¿verdad? Antes de seguir, quiero preguntarles cómo se han sentido hasta ahorita. O sea, ¿creen que voy muy rápido? ¿Que necesiten reforzar alguna otra cosa un poquito más? Me interesa que lo que vayamos viendo vaya quedando bien claro. Entonces, no sé, ahorita estoy abierta a sus opiniones. ¿Qué es lo que piensan? Pues está bien todo. ¿Van bien? Yo sí, no sé los demás. ¿Los demás? No, todo bien, no. ¿Todo Sí, lo he bien? entendido. Ok. Todo bien. Bueno. Pues entonces vamos a seguir así en este ritmo que hemos ido trabajando. No sé si tuvieron chance de ver los videos que les puse ahí el link para que checaran. No, yo no los alcancé a ver. Bueno, miren, no se preocupen. Yo sé, o sea, pues claro que ahorita tienen varias clases, ¿verdad? Y les consume tiempo todo, entonces les voy a volver a pasar los links mañana si quieren. Les mando un correo con el link para que lo abran y ojalá que el fin de semana se den chancita de verlo, de ver los dos videos, ¿ok? Para que refuercen eso, que es necesario que ahorita pues se acuerden de eso. Y bueno, por ahora vamos a seguir avanzando. Ya el fin de semana esa sería su tarea, ¿verdad? Que mañana les recuerdo, pero el fin de semana que vean los videos y que hagan ahí pues algunas anotaciones sobre los videos. Por ahora vamos a continuar. Entonces el día de ayer nos quedamos revisando los modelos de acción enzimática, ¿verdad? Les dije que había dos modelos, uno que se llamaba el modelo llave cerradura y el otro que se llama el modelo del ajuste inducido. ¿Alguien que me pueda platicar de qué trataba o cómo era el modelo llave cerradura? Era de que el sitio activo de la enzima
tenía como tiene una forma en especial en la cual, pues es frígida y no se mueve. Entonces, los sustratos tienen que tener la forma o geometría exacta para que encajen. De otra manera no encajarían. Exactamente, ¿verdad? Muy bien, gracias, Emanuel. Justamente eso es el modelo llave cerradura, así tal cual como lo dijo, ¿verdad? La enzima va a tener en su sitio activo, o sea, la enzima tiene una estructura rígida, el sitio activo tiene una forma ya específica y el sustrato tiene que tener pues esa misma estructura, ¿verdad? Tiene que complementarse con esa estructura que tiene el sitio activo para que se pueda unir a la enzima y entonces ocurra la reacción y se puedan pues liberar esos productos, ¿verdad? Ese es el modelo de llave cerradura. Y el modelo de ajuste inducido, ¿quién lo puede explicar? Y yo, ¿Ok? bueno, ese tiene más la enzima tiene más flexibilidad y o sea, se permiten cambios en la forma y la geometría Exactamente, ¿verdad? para que se Entonces, pueda acomodar el sustrato. exactamente, muy bien, gracias Nayeli. Como dice Nayeli, contrario a lo que decíamos para el modelo de llave cerradura, en el modelo del ajuste inducido, la enzima va a tener más flexibilidad, entonces va a permitir que existan aquí algunos cambios en la geometría o la forma de su sitio activo que se logren ajustar al sustrato que llegue, ¿verdad? Entonces, aquí hay más flexibilidad, se va a ajustar para que se pueda acomodar el sustrato y entonces ocurra la reacción. Entonces, esos son los dos modelos y esa es la diferencia principal. Entonces, bueno, imagínense que en todas las células que tenemos en nuestro organismo existen enzimas, ¿verdad? Las enzimas, como ya vimos, pues son estos catalizadores biológicos que van a permitir que ocurran reacciones químicas, pues en este caso en las células, ¿verdad? Que son catalizadores biológicos. Entonces, pues imagínense que tenemos muchísimas células de muchos tipos, ¿verdad? En todo nuestro cuerpo. Y además, en cada célula hay muchas enzimas. Por lo tanto, pues no es deseable que siempre se estén produciendo todas estas enzimas y que todas estén activas. Imagínense que siempre estuvieran todas nuestras enzimas activas y pues no habría ningún control, ¿verdad? O sea, todas las reacciones estarían ocurriendo, se estarían formando cosas, luego se estarían eliminando y se estarían rompiendo esas cosas que se acaban de formar y pues no sería, digamos que lo óptimo, ¿verdad? O sea, no podría haber ni siquiera vida si eso fuera lo que ocurre. Por lo tanto, aquí hay que hablar un poco de la regulación enzimática. El cuerpo humano y todas las células de manera general van a tener que contar con algo que permita regular tanto la producción como la activación de las enzimas. Entonces, existen varios factores que van a estar afectando la función enzimática, ¿ok? Las enzimas, pues como ya vimos, en su mayoría son proteínas, ¿verdad? Las proteínas son sensibles al calor, ¿verdad? Si yo caliento una proteína, lo que hago es desnaturalizarla. Entonces, imagínense, por ejemplo, cuando hacen un huevo estrellado, pues saben que la clara del huevo tiene mucha proteína, ¿verdad? Entonces, cuando tú fríes el huevo, lo que estás haciendo es calentarlo y entonces al calentar la clara del huevo, pues esta sabemos que lo que pasa es que se va a cocer, ¿verdad? Pero ¿qué significa que se está cociendo? Que estamos desnaturalizando esas proteínas. Entonces, esas proteínas de la clara de huevo, que cuando estaban ahí en el cascaroncito, ¿verdad? Tenían cierta función, pues cuando esto ocurre, cuando se desnaturalizan, pierden esta función. Y entonces lo mismo ocurre con las enzimas. Si yo tengo una enzima y la llevo a una temperatura muy alta, a la cual no esté adaptada o no sirva a esa temperatura, mi enzima va a perder su estructura y se va a desnaturalizar y entonces va a dejar de funcionar. ¿Ok? Otro factor que va a afectar al funcionamiento de las enzimas es el pH. ¿Alguien sabe qué es el pH o dónde han escuchado eso? El pH es, bueno,
Es el potencial de hidrógeno y es el que inhibe la acidez, ¿no? Algo así. Es el potencial de hidrógeno y nos indica, pues, qué tan ácido es algo, ¿verdad? Todas las sustancias van a tener un pH. Por ejemplo, el jugo de limón tendrá un pH como de 2. No sé, la leche tiene un pH como de 6, creo. El agua tiene un pH de 7, ¿verdad? Dependiendo del tipo de sustancia, vamos a hablar de qué pH presenta. Las enzimas van a funcionar a cierto pH. Entonces, dentro de nuestro cuerpo, pues algunas células van a estar a un pH, algunas que son a lo mejor un poco más específicas pueden funcionar a otros pHs, como en el estómago. En el estómago, como saben, se produce ácido clorhídrico, ¿verdad? Entonces, en el estómago, pues las células que están ahí van a poder funcionar a pHs muy ácidos, ¿verdad? Como de un pH de 1, de 2. Pero la mayoría del cuerpo tenemos un pH entre 6 y 7. Entonces, las enzimas que están en las células, pues obviamente van a funcionar al pH al que esté la célula. Si yo le cambio el pH a la enzima, pues esta también pierde su función y entonces ya no va a poder catalizar la reacción que deba catalizar. Esos son como que los dos factores más importantes, la temperatura y el pH, que podemos decir que afectarían el funcionamiento de las enzimas. Pero también hay otros, como el hecho de que pongamos en agitación, ¿verdad? A lo mejor esto no lo podemos imaginar tanto en el cuerpo humano, porque pues no es como que nos vamos a poner a agitarnos y agitar nuestras enzimas, pero más en un laboratorio, ¿verdad? A veces puedes estar trabajando con enzimas y entonces si tú llevas a una agitación muy alta o muy grande esas enzimas, pues también vas a afectar su función enzimática. La concentración es otra cosa que puede afectar el funcionamiento de las enzimas y la presencia de, pues de detergentes o de jabones, ¿verdad? Entonces, esos son otros 3 factores, pero pues vamos a centrarnos en los 2 más importantes que les digo, que es la temperatura y el pH. Pero bueno, estos son cosas como que pueden afectar la función enzimática, pero que realmente, pues como tal, no son mecanismos de regulación, ¿verdad? O sea, son algunas, digamos, situaciones en las que podríamos afectar la manera en que está funcionando esta enzima, pero si yo me lo quiero imaginar en el cuerpo humano, pues ahí como que no entiendo cómo voy a subir la temperatura, ¿verdad? O sea, solo que me dé una fiebre, podría ser, pero en realidad pues van a haber unos mecanismos específicos por los cuales se controlan las funciones de las enzimas. Y estos mecanismos de control de enzimas son 4. El primero se llama, bueno, tiene aquí el nombre de moléculas reguladoras, entonces van a existir algunas moléculas que van a regular el funcionamiento de las enzimas. Otra es la presencia de un cofactor, que ahorita vamos a ver qué es. La compartimentación, o sea, que haya compartimientos, y la inhibición por retroalimentación. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas formas en que se pueden controlar las enzimas. Vamos a iniciar por las moléculas reguladoras. Muy bien, entonces las enzimas pueden ser reguladas por otras moléculas, ¿verdad? Por eso, moléculas reguladoras. ¿Qué es lo que van a hacer estas otras moléculas? Pues van a ya sea aumentar o disminuir la actividad de las enzimas. Cuando estamos hablando de una molécula que activa o que aumenta la actividad de la enzima, se le llama activadora. O sea, es un activador o una molécula activadora. Y cuando hablamos de una molécula que lo que hace es que tiene un efecto negativo sobre la actividad, o sea, la disminuye, entonces estamos hablando de un inhibidor o de una molécula, pues, inhibidora, ¿verdad? Y, pues, bueno, estas son moléculas separadas, ¿verdad? No son parte de la enzima, pero tienen estos efectos. Y bueno, vamos a encontrar que dentro de los inhibidores, que les digo que son los que disminuyen esa actividad enzimática, tenemos 2 tipos de inhibidores. Los inhibidores reversibles y los inhibidores irreversibles. Dentro de los reversibles tenemos también a su vez 2 tipos
de inhibidores reversibles. Pueden actuar de manera competitiva o no competitiva. Entonces, ahorita vamos a ir viendo a qué nos referimos con cada uno de estos términos. Entonces, aquí tenemos esta imagen en la que en la parte superior está representada, pues digamos que cómo funciona una enzima, ¿no? Tenemos la enzima, que es esto azulito, este sería el sitio activo, ¿verdad? Y este es su sustrato. Entonces, cuando está ocurriendo de manera normal la reacción, pues lo que ocurre es lo que ya hemos visto anteriormente, ¿no? El sustrato llega, se une al sitio activo y ahí en el sitio activo pues ocurre la reacción química que va a dar lugar a los productos que se liberan. Y entonces la enzima queda nuevamente disponible para recibir otra molécula de sustrato. Esto sería en una condición normal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando hay un inhibidor competitivo o un inhibidor no competitivo. ¿A qué le suena competitivo? Que otros pueden hacer eso. ¿Okay? O sea, como que está compitiendo, ¿verdad? Y pues justamente por eso le llamamos competitivo. Un inhibidor competitivo, la característica que tiene es que, digamos que también va a ser afín al sitio activo, ¿verdad? No es la misma molécula que el sustrato, podemos ver aquí, este es el inhibidor, el morado, y el sustrato era este verde. El inhibidor es otra molécula, pero tiene la facilidad o la propiedad de que también se puede unir al sitio activo de la enzima. Entonces llega el inhibidor y ahí se pega, ¿verdad? En el sitio activo. Y cuando viene el sustrato e intenta unirse al sitio activo, pues no hay espacio, ¿verdad? Ni siquiera se puede unir al sitio activo porque está bloqueado, está inhibido. Entonces, en este caso, solo el inhibidor o el sustrato van a poder estar unidos a la enzima en un momento dado. O está unido el sustrato o está unido el inhibidor. No hay de otra, ¿verdad? Esa es la inhibición competitiva, donde el inhibidor compite con el sustrato por el sitio activo. Y el inhibidor no competitivo sería este el caso. Tenemos el sitio activo, ¿verdad? Ahora el inhibidor no se va a unir al sitio activo. El inhibidor es esta bolita amarilla, sino que se une a otro sitio de la enzima. Y cuando se une este inhibidor no competitivo, digamos que bloquea la acción de la enzima, ¿verdad? No importa si el sustrato sí se pudo unir, la enzima está bloqueada, está apagada, digamos. Entonces, pues, no importa. Ahí está el sustrato, pero la enzima no está funcionando. Y entonces, aunque el sustrato puede unirse, la reacción está bloqueada. Y en este caso, pues sí podemos tener al inhibidor no competitivo y al sustrato unidos a la enzima en el mismo tiempo, ¿verdad? Pero como les digo, mientras esté ahí presente el inhibidor, pues la enzima no va a funcionar. Contrario a lo que pasaba acá, ¿verdad? Aquí en la inhibición competitiva o está uno o está el otro. En la no competitiva sí pueden estar ambos, pero la enzima se bloquea. ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. No. Ok. Entonces, ¿cómo se vería pues una gráfica en la que vemos la acción de un inhibidor competitivo y uno no competitivo? Ya vimos cómo funcionan. Ahora vamos a ver cómo lo podríamos ver, ¿no? Para la inhibición competitiva, que es esta primera que vimos, donde les digo que el sustrato y el inhibidor están compitiendo por el sitio activo, lo que vamos a ver es una curva de este tipo. En moradito está la enzima, cómo funciona de manera normal. Entonces vemos cómo si vamos aumentando la concentración de sustrato, o sea, vamos poniendo más y más y más y más sustrato, pues la velocidad de reacción o la capacidad que tiene la enzima para trabajar, cuando está la enzima solita, sin inhibidores, pues va aumentando, ¿no?
va aumentando la velocidad conforme aumentas la concentración del sustrato, hasta que llega un punto en que ya no aumenta, ¿verdad? Digamos que la enzima, pues, llega un punto en que ya no puede aceptar más sustrato, ¿verdad? Aunque yo siga agregando sustrato, la enzima ya, todos los sitios activos que hay de enzima ya están ocupados, entonces ya no sirve de nada seguir agregando sustrato porque la velocidad de reacción ya se va a mantener, digamos que estable, ¿verdad? Cuando agregamos un inhibidor competitivo, pues lo que pasa es que va a ir disminuyendo esta velocidad de reacción, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque están compitiendo justamente el sustrato con el inhibidor. Y aquí dice que va a disminuir la velocidad de reacción cuando no hay mucho sustrato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está poquito sustrato y está compitiendo con ese inhibidor. Sin embargo, una vez que haya mucho sustrato, el sustrato pues va a ganar, ¿verdad? Si tengo más sustrato que inhibidor, pues es más probable que el sustrato ocupe el lugar, el sitio activo, ¿verdad? Si tengo más cantidad. Entonces, por eso es que vemos este tipo de curva en la que, pues, sí, se ve disminuida tanto la velocidad de reacción, ¿verdad? Pero llega un punto en que ya, si sigo agregando sustrato, este va a lograr alcanzar la misma velocidad que alcanza la enzima normal, ¿verdad? Obviamente tienes que poner mucho sustrato para que le gane al inhibidor competitivo. Y cuando ponemos un inhibidor no competitivo, pues esa reacción nunca va a lograr alcanzar esta misma velocidad. ¿Por qué? Pues porque como vimos acá, está bloqueada la enzima, ¿verdad? Entonces, sí, el sustrato, yo puedo seguir agregando sustrato y este se va a seguir uniendo al sitio activo, pero mientras esté ahí presente el inhibidor no competitivo, no va a ocurrir la reacción, ¿verdad? Entonces, por eso la velocidad de reacción nunca va a ser tan alta como para la enzima normal. ¿Ok? Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué es la regulación alostérica, ¿ok? Bueno, cualquier forma de regulación, o sea, de lo que hemos estado hablando, de inhibidores y activadores, donde la molécula reguladora, o sea, el inhibidor o el activador, se une a una enzima en un lugar diferente al sitio activo, ¿ok? Esa es la regulación alostérica. Entonces, de acuerdo a esta definición, ¿cuál de estos dos inhibidores sería un inhibidor alostérico? ¿Cuál no se une al sitio activo, que se une a un sitio diferente? El Competitivo. competitivo, el no competitivo. El no competitivo, ¿verdad? El competitivo está compitiendo por el sitio activo, pero el inhibidor no competitivo tiene su propio sitio, ¿verdad? Él se une a otra parte de la enzima. Entonces, ese sitio que es diferente al sitio activo, al que se une ya sea el inhibidor o el activador, ¿verdad? Dependiendo si es inhibición o activación, se llama sitio alostérico, ¿ok? Y ese tipo de regulación es regulación alostérica. Entonces, aquí está en la primera casilla, vemos que dice inhibición alostérica, ¿verdad? Aquí tenemos esta enzima que está en color gris, tiene el sitio activo, que es como esta media luna, y aquí hay otro sitio, que es donde iría el inhibidor no competitivo, ¿verdad? Que es como lo que acabamos de revisar. Y ese sitio al que se va a unir ese inhibidor se llama sitio alostérico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se une el inhibidor al sitio alostérico y como les decía, la enzima como que se bloquea, ¿verdad? Si se fijan aquí, lo explican un poquito más, ponen la flechita y vemos cómo ahora el sitio activo está alterado, ¿verdad? Entonces, pues ya ni siquiera, en este caso que nos ponen aquí, el sustrato ya ni siquiera se puede pegar ahí, porque ya cambió su forma el sitio activo por la presencia de ese inhibidor,
¿ok? Entonces, este sería un ejemplo de inhibición alostérica. Alostérico se refiere a que la molécula reguladora se une a una parte diferente al sitio activo. Y acá en la otra casilla tenemos la activación alostérica. Entonces aquí tenemos otra enzima que tiene, digamos que esta enzima está con el sitio activo alterado, ¿verdad? Ahí el sitio activo no va a recibir nada, ¿ok? Digamos que ya está inhibida, así está la enzima. Cuando llega esta molécula azul y se une a su sitio alostérico, lo que va a ocurrir es que va a hacer que se dé este cambio en la conformación del sitio activo y entonces pues va a activar a la enzima. Por eso se llama que este es un activador, porque se cambia la forma, la geometría del sitio activo y ahora sí se va a poder pegar el sustrato. Y entonces la enzima se activa y ya va a poder tener su función de catálisis de la reacción de este sustrato. ¿Alguna duda de esto? No. No, maestra. Ok. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que ya hemos visto. Esto que vimos de moléculas reguladoras, pues es los inhibidores y activadores, ¿no? Ya vimos que pueden ser reversibles, irreversibles, competitivos. Y esta regulación en la que se une a un sitio distinto al sitio activo se le llama alostérica. Entonces, con eso terminamos lo de las moléculas reguladoras. Ahora vamos a ver los cofactores, que era la segunda forma de regulación. ¿Qué es un cofactor? Bueno, es un componente químico adicional a la enzima, ¿ok? Es algo que la enzima necesita extra para que funcione, digamos. Los cofactores pueden ser de dos tipos. Tenemos cofactores que son iones inorgánicos, o sea, casi siempre es un metal en su forma iónica, o sea, con carga. Y aquí les pongo algunos ejemplos. El hierro, el magnesio, manganeso o zinc, ¿verdad? Hay algunas enzimas que necesitan como cofactor alguno de estos iones, ¿verdad? Si no está el ion, la enzima no va a funcionar. Entonces, esa es en el caso de los iones inorgánicos. Pero también hay cofactores que son moléculas orgánicas. Una molécula orgánica, como vimos cuando iniciamos el curso, es algo que está compuesto de CHOMPs, ¿verdad? Que dijimos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, cuando veamos que el cofactor es una molécula grande de estos átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, etcétera, estamos hablando de un cofactor, que es una molécula inorgánica, y a estas se les llaman coenzimas. Entonces, pueden ser que los cofactores sean iones inorgánicos, que son metales como los que les pongo ahí, o coenzimas. Entonces, vamos a revisar cómo se da esta función o esta regulación. Bueno, vamos a ver la parte azul, la parte de arriba, donde tenemos una enzima. Esta enzima dice que está inactiva, ¿verdad? Entonces, la enzima está inactiva, ¿verdad? No tiene la coenzima y como les digo, para que funcionen estas enzimas que necesitan pues cofactores, ya sean coenzimas o iones inorgánicos, necesitan la presencia de este regulador. Entonces, bueno, está esta enzima inactiva, necesita su coenzima, ¿verdad? Si yo tengo la enzima sin la coenzima y llega el sustrato y se intenta unir, no se va a poder unir, no se va a dar la reacción, ¿ok? ¿Por qué no se da la reacción? Porque no está la coenzima, ¿verdad? No todas las enzimas necesitan coenzima, pero algunas sí. Entonces, en este caso, esta enzima necesita una coenzima y al no estar esta, la reacción ni siquiera puede ocurrir. Pero en la parte naranjita, aquí sí ponemos ya la coenzima. La coenzima es esta como frijolito morado, ¿verdad? Entonces la enzima estaba inactiva, pero ya se unió su coenzima, ¿ok? Entonces, una vez que se une la coenzima, pues la enzima ya está activa,
ya está lista para funcionar. Y bueno, lo que ocurre ahora es que llega el compuesto químico, que es el sustrato, ¿verdad? Y ya se puede unir. ¿Por qué se puede unir? Porque ya cabe aquí, ¿verdad? Ya con la presencia de la coenzima, ya digamos que quedó el espacio como tiene que quedar para que se pueda unir el sustrato. Y una vez que se une, pues ya sabemos el resto, ¿verdad? Va a ocurrir la reacción, se van a formar los productos, se van a liberar. Entonces, aquí se ve que, bueno, nos ponen la reacción química ocurre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se puede unir el sustrato debido a que la coenzima ya está presente. Y bueno, esto de la coenzima, aquí lo vimos de esta manera, acá lo vamos a ver de otra forma, ¿verdad? Aquí tenemos este bloque grande azul, es la enzima, ¿ok? Que está inactiva porque le falta su coenzima. Cuando tenemos esa enzima que lleva una coenzima, pero cuando no tiene todavía la coenzima, se le llama apoenzima. Entonces, a lo mejor alguna vez llegan a escuchar eso de la apoenzima. Entonces, esta enzima sin su coenzima se llama apoenzima y está inactiva. Entonces, lo mismo sería para esta. Esta que estaba aquí en azul, que todavía no recibía a la coenzima, es la apoenzima, ¿ok? Una vez que, bueno, ya sabemos que esta es la coenzima, en este caso es esta azul más clarito, es una coenzima. Y dijimos que la coenzima es un cofactor de tipo orgánico y entonces, pues esta coenzima se va a unir a una parte de la apoenzima, ¿verdad? Que sería esta, ¿verdad? Aquí la teníamos en morado, esta es la coenzima, que ya dijimos que es un cofactor orgánico. Una vez que se unen, este complejo de apoenzima y coenzima se llama holoenzima, ¿ok? Como una enzima ya completa. Ahora sí ya está activa, ya va a poder recibir al sustrato, que fue lo que vimos en la imagen anterior, sería esta, ¿verdad? La enzima activa se le llama holoenzima, o sea, la apoenzima más la coenzima. ¿Sí está claro esto? Sí, maestra. Sí. Ok. Entonces, realmente solamente es maneras de llamarle a esto, ¿verdad? Pero, pues sí se usa eso de apoenzima, holoenzima, coenzima. Entonces, aquí está otra imagen en la que se representa, lo curioso aquí es que tenemos un cofactor, que sería aquí como en vez de la coenzima, este cofactor sería como el magnesio, por ejemplo, ¿no? Un cofactor que es un ion inorgánico, que sería este, una coenzima, que es un cofactor orgánico, ¿ok? Que está compuesto de CHOMPs, ¿verdad? Que es una molécula más grande, y la apoenzima, que sería a las que se están uniendo estos cofactores, ¿verdad? Y bueno, aquí queda el sitio catalítico o el sitio activo, y ya todo junto se le llama holoenzima, ¿verdad? Es el mismo ejemplo de acá, nada más que además aquí agregamos este cofactor, que puede ser el magnesio, el zinc, el hierro, ¿verdad? Cualquiera de esos. Y bueno, esta es una coenzima, que son más grandes, y la apoenzima. Entonces, bueno, ya vimos cómo funciona esto de la coenzima, dónde se une, pero vamos a hablar ahora de qué son las coenzimas, ¿verdad? A lo mejor dicen, bueno, es una molécula orgánica, ya eso ya lo mencionamos, pero aquí quiero que vamos a explicar más bien, pues, de qué origen tienen estas coenzimas. Entonces, las coenzimas a menudo son vitaminas, ¿ok? Entonces, cuando nos dicen los doctores o los nutriólogos que debemos de ingerir ciertas vitaminas y ciertos minerales, ¿por qué creen que sea relevante eso? ¿Tendrá que ver con las enzimas? Sí, para que funcione correctamente todo el cuerpo y los nutrimentos. Exacto, para que todo funcione correctamente, ¿verdad? Entonces, pues ya vimos que algunos minerales sirven como cofactores, ¿verdad? Entonces, si yo en mi dieta no como magnesio, no como zinc, no consumo nada de eso, mis enzimas no van a tener esos elementos ahí presentes para
para funcionar, por una parte, ¿verdad? Porque esas son cosas que no se hacen de manera endógena, o sea, el cuerpo no las produce. Y lo mismo las vitaminas. Si yo no consumo en mi dieta vitaminas, pues lo mismo, no voy a tener las coenzimas para que ocurran los procesos enzimáticos. Y cuando hay una falla en un proceso enzimático en el cuerpo, puede haber consecuencias a veces hasta fatales, ¿verdad? O sea, es algo que de verdad es muy importante, pues alimentarnos bien, porque al final todas nuestras funciones, pues recaen sobre esto. Entonces, como les decía, bueno, las coenzimas a menudo van a ser vitaminas o se hacen a partir de vitaminas. Entonces, tú consumes la vitamina, tu cuerpo le hace algún cambio, ¿verdad? Y entonces ya tienes la coenzima. Muchas coenzimas contienen el nucleótido de adenosina como parte de su estructura. Y aquí les pongo la adenosina, ¿verdad? Hay que repasar también todo lo de los nucleótidos, los ácidos nucleicos, porque también tiene que ver con las coenzimas, con el ATP, con todo eso. Y aquí justamente les dice, bueno, que muchas tienen este nucleótido como parte de su estructura, tanto el ATP, que ya revisamos al inicio del curso, que decíamos que era el adenosín trifosfato, entonces es una adenosina y 3 fosfatos. También hay esta coenzima que se llama la coenzima A y el NAD, que ahorita vamos a ver qué son, pero pues todos estos requieren de adenosina. Las coenzimas normalmente, digamos, para lo que sirven es que van a sufrir reacciones de oxidación, reducción y transferencia de grupos químicos. Entonces, por eso es que son tan importantes, ¿verdad? O sea, la enzima va a ayudar a que ocurran estas reacciones porque está ahí la coenzima, precisamente. Las coenzimas sufren las transformaciones químicas necesarias para que ocurra la catálisis enzimática. ¿Y qué es lo que hacen? Evitan que la enzima se vea modificada, ¿verdad? Yo les decía, las enzimas, una vez que terminan la reacción, quedan intactas, quedan como si nada, quedan listas para que llegue otra molécula de sustrato. ¿Quién es el que se va a llevar, digamos, los efectos de estas reacciones químicas? La coenzima. Entonces, si está ocurriendo una oxidación o una reducción, la coenzima va a participar ahí. Si están transfiriendo grupos, la coenzima va a tomar el grupo o a llevarlo, ¿verdad? La enzima nada más es la plataforma sobre la que van a trabajar. Por favor, vuélvanse a conectar, chicos, ya se nos va a acabar el tiempo. Maestra, ¿Sí? ¿me podría repetir lo del ATP? ¿Lo del ATP? Sí, por favor. ¿De la diapositiva anterior? Sí. Bueno, les decía que las coenzimas casi siempre contienen, o bueno, muchas de ellas contienen este nucleótido. Entonces ahí, ¿qué es un nucleótido? Bueno, es una base, que es esta cosa que está en azulito, y un carbohidrato, que es esta parte que está en negro. Eso es un nucleótido, ¿ok? Y ese nucleótido en específico que estamos viendo ahí en la diapositiva es la adenosina. Entonces, muchas de las coenzimas, como el ATP, que es el adenosín trifosfato, la coenzima A y el NAD, que ahorita vamos a ver un poquito más a fondo qué son estas últimas dos, llevan este nucleótido de adenosina. ¿Okay? Mira, ok, entonces, bueno, como les estaba platicando, las coenzimas son las que van a sufrir estas reacciones en las que está involucrada la enzima, ¿verdad? Si el sustrato va a oxidarse o reducirse o se le va a transferir un grupo,
las coenzimas son las que van a estar ahí, digamos que como tomando el golpe, ¿verdad? Recibiendo el golpe, mientras que la enzima nada más es la plataforma sobre la que se va a dar este proceso. La enzima queda intacta, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que la enzima esté intacta? Bueno, pues porque si se fijan, una enzima ya dijimos que es una proteína, ¿verdad? Para que se forme una proteína, el proceso es pues bastante complejo, ¿ok? La síntesis de proteínas es algo que toma varios pasos, que está totalmente mediado, digamos, por el material genético y que pues toda la maquinaria celular tarda un tiempo en estar formando estas enzimas, perdón, sí, estas enzimas que son proteínas. Entonces, si yo tuviera estas enzimas y si cada enzima, cada que se use, quedara transformada y ya no sirviera, pues la célula estaría completamente saturada, digamos, de cosas que hacer, porque siempre tendrían que estar haciendo nuevas enzimas. Entonces, las enzimas, claro que tienen un tiempo de vida, ¿verdad? Pero no se tienen que estar cambiando a cada ratito como si no existiera esto de las coenzimas. Entonces, una coenzima, que ya vimos que son moléculas más sencillas, es más fácil que se logren recuperar, ¿verdad? Entonces, por eso es que toda la maquinaria celular y lo perfecta que es, desde ahí está creado así de esa manera para que la enzima quede intacta, ¿verdad? Que la coenzima sea la que sufra estas transformaciones y entonces la enzima, en cuanto termina una reacción, libera el producto, puede llegar otra coenzima y vuelve a trabajar, ¿verdad? No se tiene que estar deteniendo a que se formen más enzimas porque ya se acabaron, porque eso no sería, pues, eficiente para los procesos biológicos. Y bueno, aquí en esta diapositiva están dos de las coenzimas que van a estar viendo en todas las vías metabólicas que vamos a revisar. Entonces, vamos a empezar con la del lado izquierdo, que es el NAD. El NAD se llama dinucleótido de nicotinamida y adenina, ¿ok? Así se llama. Proviene de la vitamina B3, que es la niacina o el ácido nicotínico. Entonces, de ahí es de donde proviene esta coenzima. Esta es su estructura, ¿verdad? Tiene, pues, hay unos fosfatos, unas bases, vemos la adenina, que habíamos visto hace ratito, que es esta, ¿verdad? Y el tipo de reacción que le va a ocurrir al NAD es la que les pongo aquí abajo, ¿ok? El NAD tiene la facilidad o la función de que se puede protonar. Cuando digo protonar, me refiero a que gana hidrógenos, ¿verdad? Protones. Estos de aquí, H's más, son protones. Entonces, cuando nosotros veamos que hay un involucramiento ahí del NAD, casi siempre va a ser una reacción de óxido-reducción. Acuérdense que ayer yo les estaba diciendo que en bioquímica es muy común que veamos la óxido-reducción como ganancia o pérdida de hidrógenos. Entonces, imaginen que hay un sustrato que se une a la enzima y está esta coenzima, ¿verdad? Y el sustrato, por ejemplo, va a perder hidrógenos. ¿Quién va a recoger esos hidrógenos que se pierden? El NAD, ¿ok? Él se va a quedar ya sea 1 o 2 hidrógenos. Puede recibir hasta 2 hidrógenos. Y entonces ocurre la reacción, el producto va a estar deshidrogenado, pero esos hidrógenos no se pueden ir así nada más al ambiente, sino que alguien los tiene que recoger. Y ya les dije que la enzima no se queda con nada. Entonces, el que recoge a los hidrógenos es el NAD. Y ya ocurrió la reacción, el NAD tiene esos hidrógenos, que luego vamos a ver qué hace con ellos, pero por ahora él los recoge, ¿verdad? Y la enzima libera ese NAD protonado, que queda de esta forma cuando tiene los dos hidrógenos, como NADH más H, perdón. Y ya, la enzima se queda libre, puede llegar otro NAD que no tenga hidrógenos, ¿verdad? Y volver a catalizar la misma reacción. ¿Sí se lo están imaginando? Sí, maestra. Ok. Bueno. Entonces, ese es el NAD.
Luego del otro lado tenemos el NADP, ¿verdad? Se parece, pero tiene un fosfato ahí que dice... La única diferencia, si se fijan, entre este y este es aquí, ¿no? Aquí este tiene un fosfato y este tiene nada más un OH. Entonces, esa es la diferencia entre el NAD y el NADP. ¿Y qué es lo que hace el NADP? Exactamente lo mismo que el NAD, ¿ok? Entonces, igual se protona, recibe estos H's más, ¿verdad? Cuando están ocurriendo las reacciones. Si el sustrato se va a deshidrogenar, el NAD o el NADP reciben los hidrógenos y se los llevan, ¿verdad? Y si ocurre lo contrario y el sustrato va a agarrar hidrógenos, por decirlo de alguna forma, que se va a hidrogenar, muchas veces cualquiera de estas dos moléculas es la que llega a la enzima y le da los hidrógenos al sustrato. Entonces, por eso les pongo estas flechas así como que van en los dos sentidos, ¿verdad? Porque tanto puede ganar protones como pueden perderlos. Y pues estas moléculas son súper importantes para toda digamos, la generación de energía en los organismos biológicos, ¿ok? Y bueno, aquí están otras dos, que son otros dos tipos de nucleótidos. El primero es el FAD, que se llama dinucleótido de flavina y adenina, ¿ok? ¿De dónde proviene? Proviene de la vitamina B2, que se llama riboflavina, ¿verdad? Ahí dice dinucleótido de flavina, entonces viene de la riboflavina. Y bueno, esta es su estructura y tiene una función parecida también al NAD, ¿verdad? Que decíamos que gana protones. Entonces, el FAD hará lo mismo. También puede protonarse y también puede desprotonarse, ¿verdad? Esto es una reacción reversible. Ya cuando vayamos viendo las reacciones pues del metabolismo, tanto de carbohidratos como de lípidos, como de proteínas, como de purinas y pirimidinas, vamos a ver cómo van a ir apareciendo estas coenzimas. Entonces, por eso desde ahorita decidí ponérselas para que ya sepan qué son y cuando las vean no digan, ay, ¿esta para qué sirve? ¿Verdad? Sino que se acuerden que cuando están ahí presentes, pues hay una transferencia de protones o de hidrógenos. Y bueno, el mononucleótido de flavina, que es este otro, ¿verdad? Que si se fijan, también se parece, nada más que no tiene la adenina. Esta de aquí es la adenina y esta no lo tiene. Va a tener la misma función, ¿ok? Va a ganar protones o a perderlos, dependiendo cuál sea el sentido que requiera la reacción a la que se verá pues sometido el sustrato. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Maestra, no, ninguna. Ninguna duda. No, nomás, tanto a en lo que estamos viendo de los cofactores que hay iones inorgánicos y moléculas orgánicas, tanto las coenzimas como los elementos se les llama cofactor, ¿verdad? Sí, digamos que todas estas que vimos serían coenzimas, o sea, son las moléculas orgánicas, pero son cofactores, al igual que los iones inorgánicos o metálicos. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? No, maestra. Ok. Bueno, entonces estas son como las coenzimas más comunes, las que vamos a ver en muchas de las reacciones que vamos a estar revisando, pero también hay otras coenzimas. ¿Ok? Tenemos coenzima Q, plastoquinona, coenzima A, pirofosfato de tiamina, lipoamida, biotina, todas estas también son coenzimas, ¿verdad? Entonces, ahorita no les puse sus estructuras, pero esta es la tarea del día de hoy. Entonces, su tarea va a ser buscar qué son estas coenzimas y para qué sirven, ¿ok?
Si quieren tomarle foto a esta diapositiva para que las tengan. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces ya vimos la parte de los cofactores, ya vimos también en las anteriores la regulación, ¿verdad? Que decíamos que podía ser, ya sean inhibidores, bueno, moléculas reguladoras que podían ser inhibidores o activadores, ya vimos que pueden ser competitivos o no competitivos, y también que existen estos sitios alostéricos, ¿verdad? La tercera, digamos, forma de regular a las enzimas es por medio de la compartimentación de enzimas. Entonces, ¿a qué le suena compartimentación? Que se comparten pues que se van compartiendo, ¿no? Ok, pues puede sonar como a compartir, pero más que compartir se refiere a que se forman compartimentos, o sea, que están como en diferentes zonas las enzimas, y entonces significa que las enzimas que sean necesarias para algún proceso en específico, pues se van a conservar en los lugares en donde actúan, ¿verdad? Si yo necesito una enzima que actúe, por ejemplo, en la mitocondria, por ejemplo, ustedes ya llevaron biología, ya pueden conocer las partes de la célula, ¿verdad? Entonces, si yo necesito una enzima que funcione en la mitocondria, ¿dónde me conviene tener esa enzima? ¿En el núcleo? ¿Sí, no? Sí. Pues en la mitocondria. Si yo necesito que me funcione en la mitocondria, ¿para qué la pongo en un lugar lejos de la mitocondria? Mejor la guardo en la misma mitocondria, ¿verdad? Y lo mismo, si necesito una enzima para el núcleo, la El guardo, núcleo. ¿verdad? Y así. Entonces, a eso se refiere a que están compartimentadas las enzimas, ¿verdad? A que estén en el lugar en el que van a actuar, en el lugar en el que van a llevar a cabo el proceso de catálisis enzimática. Y aquí viene un ejemplo. Miren. Tenemos, digamos, este círculo como, es como guinda o no sé qué color es. Esa sería toda la célula, ¿verdad? Y la célula se sabe que tiene un pH de 7.2, o sea, el citosol, donde están todos los organelos. Y este es el lisosoma. El lisosoma, ¿para qué sirve el lisosoma? ¿Se acuerdan? Eran eran las partes que contenían enzimas, ¿no? Digestivas. Era Exactamente. para, bueno, degradar el material intracelular, ¿no? Algo así. Ujú, De muy bien. origen externo. Las dos son correctas. Entonces, el lisosoma es, como dijeron, donde hay enzimas digestivas y lo que hace el lisosoma es degradar pues todo lo que ya no esté usando la célula, ¿no? Digerirlo por medio de estas enzimas. Entonces, en el lisosoma, donde están estas enzimas digestivas, el pH es de 5, o sea, es más ácido, ¿ok? Y yo ya les comentaba al inicio de que, bueno, las enzimas van a tener, bueno, se puede regular su función también por medio del pH. Entonces, si yo tengo una enzima que funciona a un pH de 5 y la saco y la pongo a un pH de 7.2, lo más seguro es que a 7.2 no funcione, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella está diseñada y preparada para trabajar al pH de 5. Entonces, es justo lo que dice aquí, las enzimas digestivas que están aquí en el lisosoma van a funcionar alrededor de ese pH, que es más ácido, ¿verdad? Pero no en el citosol, donde el pH es de 7.2.
Entonces, ¿eso de qué sirve? Bueno, de que por una parte la enzima pueda funcionar bien haciendo lo que tiene que hacer cuando llegan esos materiales que tiene que degradar, ¿no? Cuando llega todo digamos, la basura de la célula que ya no sirve, pues la enzima la va a poder digerir y la van a poder sacar. Pero además esto tiene otra ventaja. Imagínate que se rompe este lisosoma, ¿verdad? Y se salen todas las enzimas. Si estas enzimas funcionaran a cualquier pH o también a un pH de 7.2, las enzimas se comerían a la célula, ¿verdad? Se salen las enzimas y empiezan a digerir todo lo que está en el citosol. ¿Por qué? Pues porque siguen funcionando al pH de 7.2, ¿verdad? Y ellas no saben distinguir entre lo que es basura o lo que ya no sirve y lo que le sirve a la célula, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las, digamos, ventajas de que las enzimas estén en compartimentos, que cuando salen del compartimento dejan de funcionar. Y entonces, hablando de este caso de enzimas digestivas, pues si se salen las enzimas digestivas del lisosoma, no se van a comer todas las células, simplemente se van a desactivar, se van a desnaturalizar, van a dejar de funcionar y algún otro lisosoma pues le van a llegar y se las va a comer y las va a desechar, ¿verdad? Eso sería lo que ocurre. Bueno, ¿alguna duda? No, maestra. Muy No bien. muestra ninguna. No, ninguna. Muy bien, chicos. Bueno, entonces por hoy vamos a dejar aquí esto. De tarea les pido que me manden lo de las otras coenzimas. Y bueno, mañana pues continuamos con la clase, ¿sale? Sí. Hasta mañana, que estén bien. Ok, maestra, gracias, buenos días. Buenos días. Mañana. Hasta mañana, chicos.